Hola queridos hermanos del distrito de Tizimín en el estado de Yucatán. Es un placer para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Mi querido amigo el pastor Alexander me extendió esta invitación y no dudé en aceptarla, ya que es un placer poder compartir siempre la palabra de Dios y mucho más con hermanos de los cuales me han hablado mucho, ¿verdad?, acerca de la fe que ustedes tienen en Cristo Jesús. Así que compartamos la palabra de Dios. Fe en medio de la crisis es una temática en la cual creo que todos nosotros debemos estar hablando en este tiempo de crisis. Tiempo de crisis muy difícil. Permítame presentarme ante todo. Soy el pastor Luis Ángel Carretero. Soy coordinador hispano del Ministerio de Ayuda Mutua para Enterramiento aquí en los Estados Unidos. Pertenezco a la Florida Conference. Soy pastor voluntario también. Atiendo una iglesia aquí como ayudante de un distrito, una iglesia de 90 miembros, y es un placer para mí compartir siempre la palabra de Dios. Así que sin más, vamos a estar estudiando la palabra de Dios hoy para referirnos, ¿verdad?, al contexto de lo que se nos pidió que hablásemos, fe en medio de la crisis. Vamos a estar basando nuestro mensaje en un pasaje de la Biblia que es bien conocido por la mayoría de los cristianos, no importa la religión a la que pertenezcan. Estoy hablando de capítulo 14 de Juan, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ustedes dirán, bueno, sí, va a hablar fe en medio de la crisis y no hay nada mejor para hablar que de la venida de Jesús. Porque este texto bíblico, esta porción de la palabra de Dios, estos 3 versículos, siempre han sido escogidos por todos los predicadores para hablar de la segunda venida de Jesús. Sin embargo, pudiésemos hablar de la venida de Jesús también como es costumbre con estos textos. Ahora, para hablar de fe en medio de una crisis, es importante que no solamente hablemos de la segunda venida de Jesús. Quizás eso vamos a hacerlo en otra ocasión, si me vuelven a invitar a predicar. Pero hoy yo quiero hablar de algo que puede ayudarnos en realidad en medio de esta crisis. Y no es solamente la bendita esperanza de la venida de Jesús, sino es lo que podemos hacer ahora, antes de la venida de Jesús. Si bien podemos ver el texto, el versículo 1 del capítulo 14 comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Y esto es como algo curioso: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón? Vamos a mirar el contexto de este versículo. Vamos a mirar a qué se estaba refiriendo Jesús cuando decía a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Este era un tiempo de crisis. Estaba viviendo Jesús y sus discípulos un momento de crisis en el cual Jesús comienza diciendo esto de tal forma que ellos puedan mantener una creencia y una fe firme en Jehová de los ejércitos. Pues miren, cuando vemos no se turbe vuestro corazón, pues podemos darnos idea, podemos entender quizás de que los discípulos estaban pasando por un proceso algo engorroso, ya que Jesús estaba experimentando ciertas situaciones en su vida que definitivamente los discípulos estaban viendo algo extraño, algo que a ellos los perturbaba, algo que a ellos los turbaba de tal manera que el mismo Jesús tuvo que dirigirse a ellos para decirle: ok, cálmense, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué estaba pasando en la vida de Jesús? Si bien hemos podido mirar los eventos finales de la vida de Jesús, podemos darnos cuenta de que Jesús, ya antes de ser entregado, antes de ser crucificado, estaba padeciendo lo que padece psicológicamente cualquier persona que sabe que va a morir. Cualquier persona que sabe que tiene una fecha límite. Quizás hayan personas aquí escuchándome que tengan estén en alguna etapa terminal, o estén sencillamente pasando por una enfermedad en la cual los médicos les dijeron: mira, no tenemos más solución, váyase para la casa y espere allí tranquilamente que le llegue la muerte. Jesús estaba en una situación así. Cuando hablamos en términos de duelo y tiempo de duelo, nosotros generalmente nos enfrascamos en el doliente ya de la persona que está en la etapa de duelo después que su familiar ha fallecido.
pero nunca hemos analizado la perspectiva del doliente, de aquella persona que está enferma y que también está en etapa de duelo. Y ya no por algo, por alguien que perdió, sino por algo que está perdiendo, algo que ya definitivamente no lo va a poder alcanzar. Y los médicos le dijeron no hay solución, así que espera tranquilamente. ¿Cuál es la mentalidad de aquella persona que espera tranquilamente la muerte, sabiendo que muy pronto le va a llegar? Que puede pasar un día, que pueden pasar semanas, que pueden pasar meses, porque ya los médicos le dijeron que ni siquiera va a pasar de un año. En la parte de Jesús, en lo que respecta al Cristo humano, dice la palabra de Dios, si vamos al contexto del capítulo 14, previamente podemos saltar literalmente hasta el versículo 28 del capítulo 11, o bueno, la porción del 28 al 37 del capítulo 11 de Juan, donde me muestra un Jesús que sí, es verdad que hace milagros, es verdad que tiene el poder para hacer milagros, pero me muestra un líder que públicamente se puso a llorar delante de las personas. Jesús lloró. Y aunque nosotros teológicamente sepamos por qué Jesús estaba llorando, la gente que estaba allí presenciando a Jesús llorando, sencillamente estaba pensando, a este líder le pasa algo. Muchos creyeron, oh, amaba mucho a Lázaro. Otros creyeron, este es un sentimentalista. Este es una persona que es débil. ¿Cómo va a dirigir al pueblo de Israel si es una persona débil que llora por cualquier cosa? Jesús estaba triste, y aunque en la muerte de Lázaro bien sabemos teológicamente por las cosas que Jesús habló después y la oración que tuvo, el tipo de llanto y el por qué estaba llorando, el contexto, la idea, la gente estaba pensando que Jesús estaba llorando porque era una persona débil, que no tenía liderazgo en sí mismo. Desde el versículo 27 al 36 podemos ver parte de lo que Jesús decía anunciando su propia muerte. Entonces, ¿cómo creen psicológicamente que pueda estar una persona cuando empieza a hablar abiertamente sobre su muerte? Jesús estaba pasando por una etapa previa a la muerte. Jesús estaba entonces en lo que se llama el previo duelo, o el duelo previo, como le llaman otras personas. Ese duelo en el cual una persona puede enojarse con Dios, una persona puede enojarse con las personas, pero también una persona puede resignarse y aislarse y mostrar abiertamente y hablar abiertamente de su muerte, hablar abiertamente y sufrir solo por dentro. Y algo lo está desgarrando por dentro, pero a la postre sigue haciendo sus actividades normales y sin problema predica y habla de la muerte que le va a suceder muy pronto. Y esto conmueve a muchos, pero a otros los confunde. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a estar hablando de que te van a matar? ¿Cómo vas a estar hablando de que sencillamente te vas a morir cuando necesitamos que estés vivo? ¿Saben? Ya en el capítulo 13, cuando comienza lo que es el contexto de la última cena, algo hace Jesús que rompe los parámetros de su época. ¿Qué hace? Agarra una toalla, se la ciñe y también agarra una palangana, una bateíta, no sé cómo le decimos, cómo le dicen ustedes en su lugar donde viven, pero agarra aquel recipiente, le echa agua y comienza a lavar los pies a los discípulos. Esto es algo importante que lo notemos. ¿Por qué? Porque hoy nosotros lo practicamos como un ritual de humildad y santa cena, en el cual Jesús dice, si no hacen esto conmigo, pues no vas a tener parte, porque esas son las palabras que le dijo a Pedro. Si no dejas que yo te lave, pues no vas a tener parte conmigo en la vida eterna. Y Pedro se dejó lavar. Y desde entonces nosotros practicamos el ritual de humildad, lavándonos los pies los unos a los otros. Y lo vemos normal, lo vemos común. Pero en el tiempo de Jesús, hermanos, pónganse en ese lugar, vayan a ese contexto donde un líder judío, un hombre que necesitaba ser obedecido, necesitaba ser escuchado, un hombre que necesitaba dar una orden y que todos los demás podían obedecer, este hombre sencillamente rompe con todo el parámetro de liderazgo autocrático que existía en la época y comienza a lavarle los pies a sus discípulos, representando la humildad pura, pero a la vez psicológicamente en la mente de los discípulos, y fue la actitud de Pedro,
Dice, ¿cómo tú, siendo nuestro jefe, siendo nuestro líder, siendo nuestro Señor, haces algo tan denigrante? ¿Cómo lavarnos los pies a nosotros? Ese es el trabajo de los esclavos. Ese es el trabajo de la servidumbre. Dígame, hermano, quizás si tú estuvieras en ese contexto, ¿acaso no te pasaría por la mente de que el liderazgo de Jesús se estaba quebrantando? Jesús estaba dando últimos pasos de su vida. Los discípulos no querían entender que Él estaba muriendo. Los discípulos no querían entender que Él estaba en el proceso de ir a la muerte. Y sencillamente seguían sin entender y se turbaban constantemente en sus corazones. Ellos estaban perdiendo lo que es la creencia en Jesús. Estaban perdiendo la creencia en que este sería el verdadero Mesías o no. ¿Qué está pasando acá con Jesús? ¿Por qué está haciendo todas estas cosas? Luego Jesús anuncia que entre ellos alguien lo iba a traicionar. Es triste que, wow, Señor, te hemos seguido por 3 años y medio y ahora estás desconfiando y no solamente no nos dices quién es, sino que nos dejas en el aire y cualquiera es sospechoso aquí de los 12. Dice, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cómo, Señor, siembras eso en nuestras mentes? Dicen los discípulos. ¿Cómo pones esto en nuestras mentes si te hemos seguido, lo hemos dejado todo para seguirte a ti? Hemos ido en contra de las normas establecidas, incluso por la religión judía, para seguirte a ti, Señor. Y ahora dices, uno de ustedes me va a traicionar. Di el nombre y el apellido para ya estar tranquilos todos nosotros. Caballeros, esto es una situación interesante. Hay crisis en la vida de Jesús. Hay crisis en la vida de los discípulos. Hay crisis en el ambiente. Y por sobre todas las cosas, esta crisis es crisis de muerte. Es crisis de que esta persona que está a punto de morir está haciendo los últimos arreglos, como quien ya no le alcanza el tiempo y está haciendo los últimos arreglos. Arreglos que los discípulos no iban a entender hasta los 40 días antes del Pentecostés, cuando ya estaban en armonía. Aún Jesús, después de resucitado, se le tuvo que aparecer a 2 de sus discípulos porque los pobres estaban más perdidos que Adán y Eva el día de las madres. Entonces, es importante que notemos el contexto por el cual Jesús comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón. Para más remate, luego que dice que uno de ellos los va a traicionar, en el versículo 36, versículo 38 del capítulo 13, Jesús le dice delante de todos, le dice a Pedro abiertamente, tú me vas a traicionar. Es decir, tú me vas a negar. Hermanos, pónganse en el lugar de los discípulos y pónganse en el lugar de Jesús. ¿Era necesario en medio de esta crisis tener fe? Interesante, ¿verdad? Por eso Jesús dice en el versículo 1 del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Sí, es verdad que yo he estado reaccionando humanamente, he estado reaccionando a algo extraño. Pónganse en mi lugar, decía Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué palabras tan interesantes. De que sí, que aunque nosotros las usamos para hablar de la segunda venida de Jesús, porque aquí explícitamente dice que Jesús va a volver otra vez, sin embargo, pocas veces analizamos el real contexto inmediato. Acabamos de ver el contexto menos inmediato de este pasaje. Ahora vamos a ver el contexto inmediato. ¿Realmente Juan 14 del 1 al 3 está hablando de la segunda venida de Jesús? ¿O es que la segunda venida de Jesús pasa a un segundo plano en estos textos, ya que Jesús le está dando importancia a algo que es muy vital para que los discípulos estén esperando su venida? Miren acá, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. Versículo 2 dice algo interesante que podemos analizar en este momento.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué quiere decir este versículo? Es decir, mi pregunta es, y esto lo hemos predicado mucho, pero no hemos analizado al 100% el contexto inmediato de estos 3 versículos. Porque yo la pregunta que le hago al texto bíblico es aquí, ¿qué entendieron los discípulos? ¿Qué entendieron los discípulos cuando Jesús les dijo estas palabras? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Muchas veces cuando predicamos de la segunda venida de Jesús, decimos Jesús está, y me imaginaba, y a veces pintamos los predicadores, pintamos a Jesús con un casco, con el pouch puesto, lleno de herramientas, construyendo casas para nosotros. Jesús no estaba construyendo casas. Lo primero que dice aquí el texto es que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Es decir, Jesús no fue a construir casa. Según dice aquí, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, las casas ya están, el espacio ya está. Jesús solamente va a acicalar el lugar. Jesús solamente está diciendo que va a preparar aquel lugar, acomodarlo para que entonces podamos vivir con Él allá. Ahora, ¿qué estaban entendiendo los discípulos aquí? Antes de que Jesús hable de la segunda venida de Él, Jesús les está introduciendo a los discípulos un contexto diferente de lo que siempre hemos enseñado. ¿Saben cuál es, hermanos? Para entender este versículo, debemos entender entonces lo que son las bodas en Israel. Las bodas en Israel, no sé si ustedes se recuerdan, podemos mirar, por ejemplo, Mateo 25:1, Mateo 25:1, vamos a buscarlo rapidito allí. Mateo capítulo 25 versículo 1 dice aquí lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Yo tengo que entender esto, sí, esto es una parábola, pastor, de las parábolas no se puede hacer teología. No, yo no voy a hacer teología. Yo estoy entendiendo el contexto. Si bien dice el espíritu de la profecía, todo el espíritu de la profecía, desde Génesis hasta el Apocalipsis y los libros inspirados, si nosotros entendemos todo esto, podemos darnos cuenta de que Jesús hacía sus parábolas de cosas que Él estaba percibiendo, de cosas que Él estaba viendo. Y si leemos el espíritu de la profecía, vemos cómo Jesús dice que ve, el espíritu de profecía dice que Jesús ve de lejos una vivienda donde estaba preparándose para recibir a un esposo porque ya era el momento de las bodas. Y dice que allá afuera estaban aquellas vírgenes esperando, era la comitiva, era la comitiva de bienvenida que se daba. Ahora, ¿por qué estaban esperando al esposo? ¿No es que acaso siempre hay que esperar a la novia? ¿No es que acaso las iglesias están llenas, el novio está allí en la iglesia y también está en la iglesia el cura o el pastor, que en la iglesia que esté predicándose allí la boda, están todos los invitados, todos están dentro de la iglesia, pero la única que falta es la novia con su padre o la persona que la va a entregar? Y entonces definitivamente allí están esperando a la novia. Eso es lo que siempre hemos visto. Esas son las costumbres que tenemos nosotros los hispanos. Esas son las costumbres que tenemos nosotros en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe. El novio esperando a la que la novia sea entregada. Sin embargo, en el contexto bíblico no es así. El capítulo 25 de Mateo, versículo 1, me muestra otro contexto, otra visión de lo que es una boda en Israel. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces ya no es la novia la que está siendo esperada, ahora es aquí el novio. En este contexto es el novio. Mateo 1:18. Vamos a ver. Mateo 1:18 dice algo también interesante. La palabra de Dios es interesante. Dice acá: y el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María,
su madre con José. Entonces, este texto me está diciendo de que María fue desposada. Y el texto de la parábola de las 10 vírgenes dicen que quien estaban esperando era el novio. Conversando y estudiando contextos del Nuevo Testamento, podemos entender que una de las costumbres que tenían en las bodas de Israel era que los hombres iban a casa del padre de la novia o de la enamorada y ofrecían una dote que representaba no solamente un pago para recibir la novia, sino también una forma de decirle al padre que íbamos a cuidar o que se iba a cuidar a su hija. Entonces, en esta dote y en esta primera firma, como se llama hoy actualmente una primera firma, una firma previa a la firma definitiva que te hace casarte y matrimoniarte, esto representaba un desposorio. Entonces, esta práctica de desposar a una novia era común en Israel, pero fíjense lo interesante. Yo iba a casa del padre de mi novia, la pedía, daba lo que tenía que dar y quedaba registrado un desposorio o una primera firma, un primer compromiso, no matrimonial, pero sí prematrimonial. Y este compromiso decía que esa muchacha iba a estar resguardada solamente para mí. Entonces, esto no era un noviazgo como los de ahora, sino que este muchacho que ahora acaba de desposar a una chica, se iba para la casa de su padre. Y allá en la casa de su padre, en el terreno que tenía su padre, allí preparaba entonces el lugar donde él iba a vivir aparte con su novia, que va a ser futuramente su esposa. Una vez que se terminara la construcción o la remodelación en el terreno de su padre, pues entonces el novio mandaba un aviso, mandaba a heraldos a decir que ya había terminado su labor en casa de su padre y que entonces se preparara todo para la boda. Es allí entonces el contexto en el que Mateo 25 dice que había 10 vírgenes esperando al esposo, esperando al novio. ¿Por qué? Porque en casa de la novia se escogían personas para desfilar, los invitados, y esperaban a aquel novio que llegaba y que sencillamente entraba a la casa de la novia, del padre de la novia, se casaban y ahí iban al lugar que él había preparado especialmente para su esposa futura. Esto es un contexto bonito, pero ahora, ¿cómo yo traigo esto al contexto de Juan 14, del 1 al 3? Cuando Jesús dice a los discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces los discípulos estaban entendiendo claramente que Jesús les estaba hablando de un compromiso. Les estaba hablando de un desposorio con la iglesia. Y es ahí, por eso Apocalipsis dice, el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor. Es decir, está el contexto completo de las bodas de Israel en la primera venida de Jesús y en la segunda venida de Jesús. La primera venida de Jesús comienza el proceso de desposorio. Jesús tiene una vida, una trayectoria que llevó a hacer un desposorio con la iglesia. Y hoy nosotros, la iglesia remanente, está esperando que Jesús venga. Pero el asunto no es esperar a que Jesús venga, hermano. Es la condición en la que yo estoy ahora antes que Jesús venga. Porque ¿de qué me sirve a mí que Jesús venga y yo no esté preparado para eso? ¿De qué me sirve a mí que Jesús venga y que yo al final no participe de esa boda? Esto es como para meditarlo, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, Jesús está confirmando un desposorio contigo, conmigo, un desposorio con la iglesia, un desposorio con esa iglesia primitiva que continuaba con nosotros, queridos hermanos. Jesús está preparando lugar, sí, pero Jesús hizo el compromiso. Y en este compromiso, tú y yo estamos pensando en que Jesús pronto volverá. Por eso, fe en medio de la crisis. Miren, hermanos, Jesús alentó la fe de sus discípulos con estas palabras. Porque
Cuando le dijo, no se turbe vuestro corazón, había crisis en la vida de los discípulos, había crisis en la vida de Jesús, pero la fe es importante que se mantenga con estas palabras: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, versículo 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la Shema, en el Antiguo Testamento dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ese uno no se está refiriendo a número, se está refiriendo a unidad. Y en Juan capítulo 17, capítulos más adelante, versículo 22, Jesús dice: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo seamos uno. Por eso el concepto de que aquí dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese mí mismo se está refiriendo a quién, hermanos. Si cuando Jesús dice que cuando el hombre y la mujer se unen, una sola carne son, se está refiriendo a que los dos establecen una unidad de perfecta armonía. Entonces, hermanos, ¿qué está buscando Jesús que tú tengas en medio de la crisis? Sí, que tengas fe, pero que tengas fe recordando primeramente quién tú eres. Y tú eres ahora parte del compromiso de Jesús. Tú eres una persona que Jesús está disponiendo para casarse. Tú eres una persona que Jesús está teniendo cuidado para que cuando Él venga, tú puedas reflejar su carácter, puedas reflejar su vida, puedas reflejar todo lo que Él tiene que dar. Por eso, ¿cómo puedo ser yo una sola carne con Jesús? ¿Cómo puedo ser yo el mí mismo del versículo 3? Si vamos a Filipenses, vamos a buscar allí en nuestra Biblia, en Filipenses capítulo 2. Miren esto, qué maravilloso, hermano. Filipenses capítulo 2. Aquí voy buscando con cuidado y se me pudo haber pasado también. Filipenses capítulo 2 tiene algo muy importante que decirnos. Esto es una epístola también del apóstol Pablo, que muestra algo muy interesante. Muestra cómo tú y yo podemos ser el mí mismo del versículo 3. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Este es el versículo del 1 en adelante. ¿Hay crisis en tu vida? ¿Hay crisis, hermano? Pues mira esto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ahí está el ser uno, como el Padre y Jesús son uno. Ahora dice aquí: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora, ¿cómo tú te puedes convertir, hermano, en el mí mismo del versículo 3? Pues aquí lo dice, versículo 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose o tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, ¿estás tú dispuesto a ser el mí mismo del versículo 3 de Juan 14? De nada sirve esperar la venida de Jesús si no hemos aprendido ahora a cumplir este versículo que dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estamos rodeados de crisis. Estamos rodeados de situaciones difíciles, hermanos. Y todos deseamos la segunda venida de Jesús, a ver si se resuelve este problema mundial que hay. Y ya pasamos a la vida eterna. Pero hermanos,
tenemos que aprender a dar testimonio. Tenemos que aprender a entender de que tenemos una relación con Jesucristo. Tenemos una relación que Él vino y firmó allí en la cruz y determinó en la cruz que Él nos iba a bendecir. Pero cuando Él venga, Él va a esperar encontrar gente que reflejen su carácter, gente que sean Él mismo. Por eso Él dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quieres tener fe en medio de la crisis? Comienza a imitar a Jesús. Comienza a imitar a Jesús, no importa lo que te esté pasando. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme a los que han sido llamados según su propósito. Hermanos, ¿quieres tener fe en medio de la crisis? Las crisis están ahí. Las crisis están sobre nosotros, sobre nuestros lomos. Están bien pesadas. Pero si realmente quieres tener fe en medio de la crisis, comienza desde ya a imitar a Jesús. Comienza desde ya a dejar que Dios sea Dios en tu vida, a dejar que el Espíritu Santo obre en ti, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y haga de ti ese cristiano perfecto que tanto estás deseando ser. ¿Quieres que Dios conteste tus oraciones? ¿Quieres que Dios obre a través de ti? Empieza a imitarlo. Empieza a llevar tu vida acorde a su palabra, a su santa palabra. Empieza a vivir conforme a su voluntad. Sé uno mismo con Cristo. Y todo lo demás, hermanos, todo lo demás va a ser pura bendición, porque Dios te ha capacitado para su segunda venida. Dios te bendiga y Dios permita que tu fe en esta crisis pueda ser levantada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque muy pronto, hermano, estaremos disfrutando de la vida eterna. Dios te bendiga mucho. Es un placer, queridos hermanos, poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Que Dios les bendiga siempre.